Hola, en esta ocasión les dejo el resumen de la mañanera del día de hoy, donde la presidenta tocó varios temas, entre ellos habla acerca de el Poder Judicial, habla acerca de que los legisladores fueron electos por el pueblo, a los cuales deben responderle favorablemente. Habla también sobre el caso García Luna y habla también sobre la delincuencia que se vive en Sinaloa, sobre los conflictos de intereses de algunos legisladores que no debe de existir, y niega rotundamente lo que la oposición menciona acerca del gobierno, que es un gobierno autoritario. Acompáñenme a ver el resumen de la mañanera del día de hoy. Y ahora viene, no se olviden, porque ahora viene más completo el que nadie pueda ganar más que la presidenta. Entonces, la reforma está en la Cámara de Diputados, tiene que aprobarse y tiene que estar en la Constitución. Lo envió en su momento el presidente López Obrador, pero encontraron distintas vías y distintas formas de ampararse frente a ello. Entonces, la austeridad republicana es para todos y para todas. ¿Qué quiere decir la austeridad republicana? Que no puede ser que el servidor público quiere decir que estamos al servicio del pueblo. A mí no me gusta llamarle funcionario público, sino servidor público, servidora pública, porque es muy claro que nuestra tarea es estar al servicio del pueblo de México. ¿De dónde viene el salario de todos los servidores y servidoras públicas? De los impuestos del pueblo de México, de los impuestos de las y los mexicanos. Desde empresarios hasta el impuesto que se paga con el IVA al comprar un producto. Pues no puede ser que las y los servidores públicos tengamos salarios que excedan el salario de la presidenta, que se redujo a la mitad desde el periodo del presidente López Obrador. Entonces ese es el principio juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y al mismo tiempo vamos a revisar nuevamente para que no haya otros casos como el de Zedillo, que privatizó los ferrocarriles. Hubo empresas que se vieron beneficiadas de esa privatización, sale del gobierno y se va a trabajar a la empresa que se vio beneficiada con la privatización. O Iberdrola, que no sabemos cuál es la relación de Calderón con Iberdrola en su momento. Entonces eso no puede ser, es conflicto de interés. Tú no puedes beneficiar a una empresa siendo servidor público para que después te contrate con sueldos millonarios. Entonces esos conflictos de interés quedaron en el pasado. Eso es lo que llamamos la separación del poder político del poder económico. Entonces sí lo vamos a revisar. El presidente López Obrador envió una iniciativa para cambiar empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado. 1. 2. Para que en el caso del Internet tenga posibilidad el Estado de proveerlo sin necesidad de que sea a través de una empresa. Es decir, puede proveerlo directamente CFE. Y la tercera, que hubiera la posibilidad de que CFE, por ser empresa pública, sea la que pueda entrar al despacho de generación eléctrica con preponderancia. ¿Qué se agregó adicionalmente? Que las empresas públicas de energía del Estado no sean consideradas monopolios. Eso es lo que se aprobó. Eso que hace fortalecer a las empresas públicas. Y como expliqué ayer en la reunión con los empresarios, el objetivo es que CFE tenga 54% al menos de la generación y el resto lo pueda proveer la empresa privada con reglas muy claras. Entonces recupera lo público las empresas del Estado. Además, la comisión de la Cámara de Diputados agregó un párrafo en la anterior legislatura. En ese párrafo no quedaba claro exactamente a qué se referían. Formalmente era para la transición energética, pero en el párrafo no quedaba claro si era solamente obligación del Estado la planeación de la transición
o también la producción de todas las fuentes renovables de energía. Si hubiera quedado como tal el párrafo, no hubiera sido consistente con lo otro que estamos planteando. Es decir, si hubiera quedado así, podría ser que si uno pone un panel fotovoltaico en su casa estuviera prohibido. Entonces, lo que decidimos es que esa parte quede en la ley secundaria. Queremos la transición energética, queremos más fuentes renovables de energía, pero no necesariamente tiene que quedar establecido en la Constitución, particularmente en esos dos artículos donde de lo que se habla principalmente es de las características de las empresas públicas. Entonces, esa es la razón por la cual se quitó ese párrafo de la transición y va a quedar en las leyes secundarias. Esa es la razón por la cual se quitó ese párrafo de la transición y va a quedar en las leyes secundarias. Y qué bueno que ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó, entiendo, en el Senado. Faltan los estados, pero es algo muy importante. Yo no me voy a meter al funcionamiento interno pues del Congreso. Es una responsabilidad de las y los legisladores. Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí, proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo. Y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio, y ya no salen de ahí. Son representantes populares. Entonces, si están en una comisión o no, pues es asunto de ellos en qué comisión y cómo se eligen. Pero lo que es mi opinión muy personal es que, además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética. Esa es una tarea fundamental, a territorio, así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo, las y los legisladores a territorio, hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio. Gracias. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo que era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Pues es como, la verdad, no sé, pongan ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente, que llegó con el haya sido como haya sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco
Entonces, ¿qué tiene que ver la Carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores. Y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues digo. Y yo creo que no hay que especular, sino sencillamente, pues, si hay algo, pues que se diga si hay algo, y si no, pues también que se deje de especular sobre esto. Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos. Porque el tema es cómo es que se da esta detención. O sea, no olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios. No estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes. En eso todos estamos de acuerdo, que quien delinque debe de haber cero impunidad. Pero veamos qué pasa. Sinaloa prácticamente no tenía homicidios. Viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar los detalles. Pasó. Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Eso sigue, o sea, que se dé toda la información. ¿Quién está en esta investigación? Es la Fiscalía General de la República. Pero no hay que especular, desde mi punto de vista, porque es acusar a alguien sin pruebas, pues no es bueno. Entonces hay que hacer que actúen las instancias correspondientes. En caso de que… Hay cero impunidad, pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Lujos que tienen algún… Mi opinión es que un legislador no debe tener contratos con el gobierno. Esa es mi opinión y hay que buscar si se puede legislar en torno a ello, porque no se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios, empresarias y que tengan contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno. Incluso lo planteé para algunos casos en su momento de Morena, que había empresarios y yo dije, bueno, a ver, se separan de su empresa para evitar cualquier conflicto de interés. Hay que predicar con el ejemplo siempre. Y si hay algún conflicto de interés, pues que se plantee. Si no está legislado, pues hay que ver cómo se legisla, porque no es correcto. Otra pregunta. Vamos a ir a Los Cabos, a La Paz y a Mulegé, probablemente. Perdón. Queremos ir a los 3 municipios. Yo me comprometí a que el programa de vivienda lo íbamos a iniciar en Los Cabos. Si ustedes van a Los Cabos, hay una realidad muy triste que el presidente López Obrador avanzó muchísimo en muchísimas cosas, pero es tal el rezago de todo el periodo neoliberal que hay muchos temas que todavía evidentemente faltan. Uno de ellos es una realidad muy lacerante en donde trabajadores y trabajadoras del turismo, de Los Cabos y de otros lugares, pero particularmente ahí, viven en condiciones muy, muy precarias. Entonces tienes esta gran distancia entre un cuarto de hotel que se paga en dólares. $1,500 promedio. $1,500 la noche.
o más. Sí, claro. Porque hay hoteles en Los Cabos y cerca que son muchísimo más. Y del aeropuerto a la zona hotelera, pues vas viendo una cantidad de viviendas muy, muy precarias. Y eso pues es injusto. Entonces, ya tiene meses, y eso fue con la autorización del presidente López Obrador, ya como presidenta electa, que desde Sedatu se está haciendo un censo para todas esas viviendas, dónde trabajan, desde cuándo viven ahí, y la idea es poderle brindar una vivienda digna a todas esas trabajadoras y trabajadores. Entonces lo vamos a ir a anunciar allá a Los Cabos, están encontrando si hay terrenos federales o estatales, y si no, lo que significaría la adquisición de un predio para poder construir vivienda. Fue una muy buena reunión. Ayer les mencioné, y además es la razón por la cual es la reforma al Poder Judicial. Se ha estado diciendo por muchos comentócratas y adversarios que el objetivo de la reforma al Poder Judicial es que la presidenta o que Morena tenga control sobre el Poder Judicial. Entonces, lo que les dije ayer es lo que he dicho en otras ocasiones. Si eso fuera cierto, pues era mucho más fácil hacer una reforma al Poder Judicial como la que hizo Zedillo en 1994. ¿Qué reforma fue esa? Pues había 20 y tantos magistrados, ministros, se movieron a todos y entraron, ¿qué son ahora? 11, ¿no? 11. ¿Cómo se nombran? Por la mayoría calificada del Senado, y si no hay mayoría calificada, directamente por la presidenta o el presidente. Entonces, hubiéramos hecho una reforma igual, a ver, se van todos los ministros actuales y la presidenta va a nombrar a los 11 nuevos, porque tenemos mayoría calificada como movimiento político, y si no, de todas maneras, pues la presidenta nombra. Entonces, ¿para qué hacer una votación popular de jueces, magistrados y ministros si el objetivo es que la presidenta tenga control sobre la Suprema Corte? Entonces, eso se los mencioné ayer, les dije, no, el objetivo es que se acabe la corrupción en el Poder Judicial. Por ahí ayer lo comenté, el informe de la ministra presidenta, de su propuesta que presentó, del nepotismo. Para quienes nos escuchan, ¿qué es nepotismo? Que familiares directos trabajen en el Poder Judicial. Este es el informe de la ministra Piña, que sacó antes de que entráramos nosotros, en septiembre creo. 37.4% de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales, reconocido por ella. Entonces defienden la carrera ¿cómo llaman? La carrera judicial. Pues, o sea, explíquenme la carrera judicial cuando cerca de la mitad o poco menos de la mitad son familiares, hijos, primos, hermanos, cuñados, sobrinos. Si a eso le agregamos todas las arbitrariedades que se han cometido en los pasados 6 años, que tienen que ver con liberaciones de delincuentes, que tienen que ver con no pago de impuestos, que tienen que ver con amparos que no corresponden con la justicia, si a eso le agregamos que el mexicana de a pie le es muy difícil tener acceso a la justicia, pues ¿qué queremos entre todas y todos los mexicanos? Un verdadero poder judicial que esté al servicio del pueblo y de la nación y de los intereses particulares, o no llamamos, de los derechos particulares que están en todo caso en conflicto. Entonces, ayer se los dije, ¿qué queremos? Pues un poder judicial que esté al servicio de la nación. Y también les dije, toda mi vida luché por la democracia, no llegamos a la presidencia a ser autoritarios. Si nosotros creemos en la democracia, en las libertades, nosotros hemos sido los que luchamos por el México que se está construyendo. Entonces, todo eso abiertamente se les planteó y también dijimos, queremos que continúe el tratado, queremos que se invierta en México, las inversiones en México van a estar seguras, va a haber certidumbre de todo tipo. Entonces, y también dije,
vamos a seguir dialogando siempre. Si no estamos de acuerdo en algo, pues también se vale, para eso es la democracia. Pero seguir con este diálogo. Entonces planteamos, por ejemplo, una mesa de trabajo sobre relocalización, una mesa de trabajo sobre inseguridad en carreteras, que es un tema que plantearon, una mesa de trabajo sobre cruces fronterizos, porque México ha avanzado mucho en los cruces fronterizos y del otro lado de la frontera se ha avanzado muy poco. Entonces fue muy bueno porque es una relación honesta, franca, y al mismo tiempo, pues saben que nosotros lo que queremos es que siga habiendo inversiones en México y que las inversiones de los inversionistas extranjeros están protegidas en nuestro país. ¿O sigue pausado? No, se están reuniendo a través del secretario de Relaciones Exteriores, que fue lo que planteamos. Ya tuvieron una reunión, han tenido varias reuniones, y la idea es que, me decían que además es una norma establecida, que la relación con cualquier país, y en particular con Estados Unidos, pues quien coordina esa relación es el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, si se quiere hablar con el secretario del Trabajo, pues a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dice, pues queremos hablar del trabajo, sobre el tema del tratado y estos temas, y pues con gusto se reúnen ambos países. Muy bien, gracias. Estamos aquí, gracias a todas y a todos, nos vemos mañana. Gracias. Espero les haya gustado este video. Los invito a suscribirse a mi canal Medorius Kim, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un próximo video y dejarme sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.